hermanos, sí, y amigos también que nos pudieran estar visitando. Vamos en esta preciosa noche a ver la enseñanza o la continuación a la enseñanza del jueves anterior. ¿Cuántos recuerdan la enseñanza así de Primera de Corintios, los primeros versículos del capítulo número 9? Amén. Los derechos tenemos ahí como prefacio de él, sí, de un apóstol. ¿Lo tiene? Primera carta a los Corintios, capítulo número 9. Vamos a dar lectura del verso 1 al versículo, sí, número 10. Vamos a leer. Primera carta a los Corintios, capítulo número 9, verso 1 al 10. ¿Ya lo encontró? Y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Verso 2. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Todos el verso número 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias nuevamente por la oportunidad que nos brindas en esta iglesia de poder escudriñar tu palabra. Permítenos, mi Dios, tal cual como lo tienes acostumbrado, que nuestras vidas puedan ser enteramente bendecidas, Señor amado, por el discernimiento de esta tu palabra. Que sea como lo dice la misma Biblia, tu Santo Espíritu guiándonos a toda verdad. Que tu pueblo pueda, mi Dios amado, ser edificado, así como lo ha sido, Padre, a través del estudio de otros libros y aún de este mismo en otros capítulos. Cuanto más también, Señor amado, por medio de este estudio que vamos a tener, Padre, en continuación a la enseñanza anterior. Síguenos hablando, síguenos, oh Dios amado, ministrando. Acuérdate también de nuestros niños, los pequeños que se encuentran en la parte superior de tu casa, que ellos también puedan recibir, Señor amado, la bendición espiritual para sus corazones y que sean luz, mi Dios amado, en sus respectivos hogares. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, y te damos gracias, mi Señor. Amén y amén. Primera de Corintios, capítulo número 9, verso 1 al 10, se estudió la semana anterior.
hoy por hoy vamos a introducirnos en el verso 11 en adelante, no sin antes poder también hacer, como lo tenemos también por costumbre, una síntesis de lo que ya se enseñó la semana anterior. Y claro está, reforzando ciertos puntos que son necesarios pues también reforzar. Recordemos las preguntas que hace el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, entendiendo de que estas preguntas nacen en función, si de pronto de un grupo de hermanos dentro de dicha iglesia u otros líderes queriendo minimizar la obra, la labor, el desempeño de Pablo en medio de los gentiles. Pensaban de manera inicial que solo eran los 12 que se habían elegido por parte de Jesús, los únicos que deberían de recibir, diríamos así, el énfasis o el resaltado debido para sus labores propiamente como apóstoles, y minimizaban hasta cierto punto la labor que hacía Pablo. Mi amado hermano, en función de esta situación, Pablo, en queriendo dejar esclarecido este tipo de inconvenientes, dice a la iglesia de Corintios con muchas preguntas cuál es su verdadera postura dentro del evangelio y sobre todo dentro de la iglesia. Cuando vamos, por favor, sí, y si me acompaña, por favor, al verso 3, recuerde estas palabras de Pablo, porque no las dice al azar. Tiene una razón muy fuerte de hacerlo. Dice el verso 3 de Corintios 9, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Mire hasta dónde había llegado, diríamos, las controversias y la situación, sí, de Pablo dentro de la iglesia. Ahora inclusive sí lo señalaban. Y ahí él menciona entre muchas preguntas, dice el verso 4, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Eso en pocas palabras es, ¿acaso no tenemos derecho de ser sustentados? Obviamente porque servimos en la iglesia o en lo que compete a todo lo que ella pues manifiesta. Verso número 5, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. ¿A dónde apunta Pablo? Que él también, como lo hacen los otros apóstoles, bien podría ser sustentado si él decidiera venir con su esposa y ejercer la labor, en este caso de la propagación, sí, o el pregonar del evangelio. El verso número 6 dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar, es decir, de pegarnos unas buenas y diríamos agradables vacaciones, sí, porque servimos constantemente. Versículo número 8, me salto otros versículos más. Digo esto, dice ahí el versículo 8, solo como hombre. ¿No lo dice esto también la ley? Ahora, algo importante antes de introducirnos el verso 11 en adelante. Para aquellos que suelen minimizar lo que la ley, es decir, en este caso los profetas, juntamente con el Pentateuco, menciona en cuanto a muchas disposiciones bíblicas para el pueblo de Israel. Ahora el apóstol Pablo saca a relucir a la iglesia gentil mandamientos debidamente expresados dentro de la ley, en este caso sí, que el Señor había dejado en el Pentateuco. ¿A dónde queremos dar énfasis en este versículo? Mi amado hermano, entendamos algo. La ley como tal, si bien es cierto en sus reglamentaciones u ordenanzas propiamente de culto o ritual para poder recibir purificación y limpieza de pecado, están totalmente obsoletos, ya no tienen en este caso rigor para cumplir dicho efecto. No así las otras ordenanzas que conllevan en sí mismo a lo moral, que conllevan en este caso a las buenas obras, que conllevan al poder relacionarse con el prójimo, que conlleva al buen vivir. Todo eso se mantiene inalterable. ¿Dónde aprendimos, por ejemplo, que hay que honrar padre y madre? ¿En la gracia, como dicen muchos, o en la ley? ¿En dónde? En los mandamientos de la ley. Y pregunto yo, ¿ha quedado obsoleto ese mandamiento? En ninguna manera.
se mantiene tan vigente, sí, como cuando lo fue dado en el monte Sinaí al siervo Moisés para el pueblo, como para el día de hoy a la iglesia, sí, actual. Amén. Es necesario entender, sí, estos parámetros donde la iglesia muchas veces quiere desconocer ciertos mandamientos a conveniencia y también quiere en este caso rescatar ciertos también mandamientos para sus propios beneficios. Ahora, una vez, mi amado hermano, identificados estos puntos, Pablo va a mencionar un texto de la ley. Dice el versículo número, si volvemos por favor a 1 Corintios 9, versículo número 9, Pablo hace mención diciendo: porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Ahora, es evidente, mi amado hermano, que ese mandamiento ¿a dónde empujaba en este caso al hombre? A que pueda ser misericordioso en el trato con sus propios animales. ¿Sí? Y estaba implícito, no lo decía, pero estaba sobreentendido de que ese mismo versículo podía replicar o podía aplicarse con mucho mayor énfasis si se trataba en este caso en una acción propiamente del hombre hacia el hombre. En el versículo de Deuteronomio, acompáñeme por favor, que es de ahí donde el apóstol Pablo quiere rescatar, sí, este versículo de la ley para aplicarlo a la iglesia. Justamente en ese texto donde se empuja al hombre a ser misericordioso con el animal que él está usando para sacar provecho. Acompáñeme por favor al quinto libro de la Biblia. Y esto nos va a servir como plataforma para lo que vamos a estudiar en esta noche. Deuteronomio capítulo número 25, el quinto libro de la Biblia. ¿Lo tiene? Leamos por favor, versículo número 4. Deuteronomio capítulo 25, verso número 4. Dice el Señor ahí: no pondrás bozal, ¿sí?, al buey cuando, obviamente, ¿qué cosa? El trigo. ¿Cuál era en sí mismo la ordenanza? Que el buey o el animal, en este caso, que estaba a cargo de esa persona, si pudiese sustentarse, pudiese comer mientras éste se encontraba trabajando. Esa era básicamente, sí, de manera esencial, el mandamiento. Dejar al animal, sí, con la trompa, en este caso, sí, libre, para que él pudiera, sí, comer el pasto del cual el propio, en este caso, animal estaba arando. Ahora, dice el apóstol Pablo, y acompáñeme por favor a 1 Corintios capítulo número 9, verso número 9. Dice el Señor: ¿por qué en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla? Y dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Claro que sí. De hecho, un buey con dueño o sin amo o con él, igual Dios lo alimenta. Dios lo sustenta. Ahora, ¿por qué se escribe el mandamiento? Verso número 10. Y ahí es donde Pablo le da la aplicación a la iglesia de aquel entonces y por ende también a la iglesia actual. O lo dice enteramente, y ahí dice, ¿por quiénes? Por nosotros. Y aún más dice, pues por nosotros se escribió. Ahora, ¿cuál fue la intención de Dios al escribir ese mandamiento? De que el hombre pudiese ser generoso aún con sus propios animales. No se diga con su prójimo. Mi amado hermano, Dios enseña, diríamos, tomando aún
aplicaciones o mandamientos de la ley nos enseña aún en tiempos actuales, si con aplicaciones actuales, si a rescatar muchos mandamientos de la ley para poderlos aplicar en buen término en tiempos presentes. Dice la Escritura pues en el versículo número 10, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar. Y ahora aquí ya no habla de los bueyes, sino del hombre cuando trabaja. Porque con esperanza debe arar, ¿quién? El que ara. Ahora, esto simplemente es una ilustración. Con esperanza espera el empleado la quincena. Con esperanza, mi amado hermano, ¿verdad? Sí, diríamos, y con alegría está esperando, sí, el jornalero su jornal. Mi amado hermano, de la misma manera, el que vive al servicio del evangelio, más adelante Pablo así lo va en este caso a remarcar, debe vivir del evangelio. Ojo, y aquí quiero hacer siempre un paréntesis. Vivir del evangelio significa, mi amado hermano, trabajar en el evangelio para poder ser sustentado a través del evangelio. Recuerde, trabaja primero y luego se sirve de lo que ha trabajado. Amén. Una cosa es ser, en este caso, o vivir del evangelio, otra cosa es ser vividor del evangelio. Eso es otra cosa. En cuyo caso aquel que se sobreentiende con esta muletilla de vividor es aquella persona que sin querer trabajar o no hace nada para el evangelio, quiere en este caso a expensas del evangelio, quiere ser sostenido, quiere ser mantenido. En cuyo caso, mi amado hermano, si alguien no trabaja, la Biblia dice que tampoco coma. Ahora bien, ¿qué dice, mi amado hermano, la Escritura? Cuando vamos al verso 10 termina, sí, declarando el Espíritu Santo, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir, dice ahí, del fruto. Ahora, ¿cómo se sustentaban, sí, en este caso, quienes servían en el altar? Mi amado hermano, es necesario ir a los tiempos de la ley, o ir en este caso a los mandamientos de la ley. Y si vamos, y acompáñeme por favor al libro de los Números, en el capítulo número 18, usted va a encontrar en ese libro, ¿sí?, de qué manera el sacerdocio o los que trabajaban para el altar o prestaban sus servicios para el tabernáculo. Usted encontrará ahí de qué manera estos se podían sostener, ellos y sus respectivas familias. ¿Lo tiene? Libro de los Números, capítulo 18. Ahora, usted me dirá si esto tiene o no aplicación para tiempos actuales. O si esto, como dicen muchos, pero eso era el tiempo de la ley. Mire que el tiempo de la ley también era honrar a papá y mamá, pero aún sigue teniendo el mismo valor, ¿sí?, o la vigencia. Mira lo que nos dice el Señor, versículo 1. Voy a leer algunos versos saltados, pero luego me voy a remarcar en uno solo, que para muchos de pronto puede causarle algo de incomodidad, pero igual hay que toparlo. Verso número 1. Jehová dijo a Aarón, el cual era sacerdote, sumo sacerdote: tú y tus hijos, ¿y quiénes más? Y la casa de tu padre contigo, dice ahí, llevaréis el pecado del santuario. Y eso obviamente tenía una gran demanda, porque si ellos ministraban mal, el pecado ¿a dónde recaía? En el sacerdocio. De ahí el cuidado que debían de tener para que siempre el santuario estuviese limpio o sin contaminación. Verso número 2. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, porque era toda una tribu, dice, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán
y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo dice ahí, del testimonio. Ahora, el servicio es un trabajo. Y todo trabajo, como lo dice la Biblia, todo aquel que trabaja también debe de comer. Versículo, acompáñeme por favor más adelante. Versículo número 6. Porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don o en regalo de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ahora, lo primero que hace Dios es determinar que la labor que ellos van a realizar no es una labor para uno solo, sino para toda una tribu. Porque la obra en el Señor no es poca. Cuando se la hace realmente, la obra en el Señor es abundante. El problema es que la mies es mucha y los obreros son pocos, y de remate los pocos flojos. Verso número 6. Recuerde, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ahora bien, verso 8. Lo primero que hemos leído son simplemente responsabilidades. Ahora vamos a ver cómo Dios gratifica a quienes sirven en función de esas responsabilidades. Dijo más Jehová a Aarón: he aquí, yo te he dado también el cuidado. ¿De qué cosa? El cuidado de mis ofrendas. Es decir, que a él lo nombraba, ¿qué cosa? Como un tesorero. Sí, alguien que administra todo lo que el pueblo pudiera llevar hacia dónde, hacia su tabernáculo. Verso número 8, recuérdelo. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado, dice ahí, por razón de la unción, y a tus hijos, ¿por qué? ¿Por cuánto tiempo? Muchos mencionan en esto y dicen, hermano, pero eso era el tiempo de la ley. Sí, es verdad. Y el sacerdocio como tal ya quedó, ¿qué quedó? Abolido. Pero ¿qué es lo que no ha quedado abolido? El ofrendar. Mire, si se da cuenta, el ritual del culto quedó abolido. Pero mi amado hermano, lo que se hacía, o muchas cosas de lo que esto se hacía, si todavía se mantiene dentro, en este caso, de los tiempos. Sí, es verdad, ya Aarón no existe, o el linaje de Aarón no existe. Y si existiere, el sacerdocio como tal ha desaparecido. ¿Quién ocupó ese lugar? Cristo Jesús. Él es el sumo sacerdote. Pero quienes sirven para Cristo se podrían denominar, no digo que lo son, pero se podrían denominar también un prototipo de sacerdocio también. Y en cuyo caso, quienes sirven en la iglesia haciendo la obra de Cristo, al igual que el sumo sacerdote, necesita también, así como ministra, necesita ser sustentado. Ahora, ¿por medio de qué se sustentaba un sacerdote levítico? Dice ahí, por medio de las ofrendas del pueblo. Ahora, aquí hay un texto que a muchos le va a reteñir los oídos. En el mismo libro de Números, capítulo 18, avance conmigo al verso número 21. De ahí, mi amado hermano, muchos pueden llegar en este caso a señalar, ¿sí?, a los hombres que sirven para el Señor y decir, hermano, yo no voy a hacer eso. Pero ¿qué dice el texto? ¿Ya lo encontró? Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví, ¿qué cosa le he dado? Todos los diezmos en Israel. ¿En qué calidad se los ha dado? Por heredad. Eso implica por herencia. Sí, o por posesión de herencia. Se los he dado por heredad. ¿Para qué? ¿Por qué se los ha dado? Porque son chéveres. Porque son guapos. ¿Qué cosa dice la Biblia ahí? ¿Por qué? Porque están, ¿qué cosa ejerciendo? Su
ministerio, es decir, su trabajo hacia quién, hacia mí, hacia Dios. Por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ahora, verso 21 y el versículo también que leímos en el capítulo 18 también, verso número 8, se une ofrendas y ¿qué más recibían los sacerdotes? Y los diezmos, de todo el pueblo. Y por medio de ellos se sustentaba él, sus hijos y toda la tribu de Leví, porque todos ellos ministraban y servían en el tabernáculo de reunión. Ahora, recuerda, Pablo está citando un versículo de la ley para el sustento de su ministerio. Él tenía, mira, Pablo tenía el problema. Los otros discípulos no lo tenían, o los otros apóstoles no tenían ese problema. Porque con los otros, el pueblo los tenían en un reconocimiento como que si hubiesen sido también sacerdotes para el Señor. Y ellos sí eran sustentados, mas no así quienes. En este caso Pablo y él tenía un colaborador también. Y Bernabé. Ellos dos no estaban siendo sustentados. Ahora, cuando uno va al libro de Hechos de los Apóstoles, sabrá bien por qué Pablo no hizo bulla antes, por así decirlo. Sencillo, porque Pablo trabajaba. Pablo decía él que estas manos le habían servido ¿para qué? Para poder ser sustentado. Y de hecho en Corintios lo va a decir más adelante. Pero antes de adentrarnos en eso, veamos cómo se desarrolla el versículo número 11 y vamos a entrar en el estudio de esta semana. ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta? Sí, mire que hemos leído Números capítulo 18, verso número 21. Sí, como versículo final. Versículo número 11, 1 Corintios 9. ¿Qué dice ahí el Señor? Si nosotros, y habla no solamente de él, sino también de Bernabé, y ¿quiénes más estarían implícitos ahí? Todos los otros apóstoles. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. Ahora, aquí me detengo. Subraye por favor en su Biblia, sembramos. Pablo pudo haber escogido cualquier otro término en vez de utilizar la palabra sembrar. Pablo pudo haber dicho, si nosotros pusimos, ¿verdad? Que también se oiría bonito, se oiría acorde a lo que sigue. Si nosotros, diríamos, pudo haber escrito, si nosotros ubicamos en ustedes, pero no. Pablo no escoge ningún otro término, sino este. Si nosotros sembramos, ¿qué quiere dar a entender el apóstol Pablo? ¿O qué quiere dar a entender el Espíritu Santo a la iglesia? Que el servir en la obra, es comparado casi como un servicio propiamente de una persona que se dedica a ¿qué cosa? A la agricultura. Solo los que han trabajado en el campo sabrán que el ardua labor de la agricultura es un trabajo donde se demanda mucho esfuerzo. No digo que trabajar en oficina no es trabajo, pero trabajar en el campo lo es más. Amén. ¿Cuántos han tenido la dicha o por lo menos la experiencia de trabajar en el campo? De hacer surco en la tierra. En la antigüedad, mi amado hermano, ahora hay maquinaria para hacer surco. En la antigüedad no había maquinaria. Se cogían bueyes, se les ponía un palo sobre el yunque, se conocía como yunque, sobre los lomos del animal se amarraban cuerdas y estas se las sujetaban en la espalda y parte en las manos, y detrás del animalito había otro palo encadenado al animal con grandes púas que iban haciendo labranza en la tierra. Al término de la labor, quien dirigía al animal terminaba con sus manos totalmente destrozadas. ¿Llenas de qué? De ampollas. Hasta que éstas con el uso y la frecuencia se hacía callo. No es que no dolía, siempre dolía, pero dolía menos por el callo. Pablo utiliza este término en particular.
Si nosotros sembramos, es decir, si nosotros, luego de haber trabajado como agricultores en ustedes, pero no poniendo semillas, diríamos así propiamente, de hortalizas o cosas semejantes, sino poniendo en ustedes una semilla mucho más preciosa, la semilla espiritual. Dice ahí el verso 11, es gran cosa si segáremos de vosotros, ¿qué cosa? ¿Qué esperaba recibir luego de haber sembrado lo espiritual? ¿Qué cosa? Dice lo material. Entiéndase en lo material no solamente como algo monetario, sino en este caso cualquier bien que pudiera ayudar para quienes hacen la labor de la labranza espiritual puedan seguirlo haciendo. Mi amado hermano, Pablo sabía perfectamente que la obra en el evangelio hacía por fuerza la demanda de muchos gastos económicos. Subirse, usted cuando dice, y Pablo viajó a Roma, y Pablo se fue a Macedonia, y Pablo fue a Gálata, y Pablo volvió a Jerusalén, y Pablo fue a Tesalónica, y Pablo fue a la isla de Chipre. Pregunta, cuando usted se va de aquí, en este caso, bueno, si voy por este lado de acá, se va a Daule, pregunto, ¿con cuánto viaja en el bolsillo? Y si a esto le añado toda la familia, ¿de cuánto estaríamos hablando? Si lo mando de aquí a la sierra, ¿con cuánto se iría en el bolsillo? Lo pensaría 2 veces antes de salir. Y si le digo, hermano, vaya con toda la familia, peor aún todavía. Uno lo lee, ¿no? Y Pablo viajó de tal lugar a tal lugar. Y dice, ay, qué bueno, viajó. Chévere, viajando. Pero ¿quién sostenía todos esos viajes? ¿Quién le daba para el desayuno a Pablo? ¿Quién le daba para la merienda a Bernabé? ¿Quién le daba para un antojo por la calle? Mi amado hermano, de cómo se sostenían esos hombres de Dios. Entendiendo que Pablo era pudiente. Era uno de los hombres principales también dentro del Sanedrín. Pero mi amado hermano, cuando él se dedicó de lleno al evangelio, los ingresos debieron haber descendido de manera abrupta. Tanto que cuando ya se quedó sin plata, tuvo que recurrir a un antiguo oficio que él sabía hacer. El hacer carpas, tiendas, tejerlas. Y esto se vendía, mi amado hermano, porque ahí sí, los puntos centrales, en este caso de las puertas de las ciudades, convocaban a muchos extranjeros que donde ellos no entraban a dormir muchas veces a los hoteles dentro de las ciudades, sino que se quedaban en carpitas en las partes exteriores, sobre todo los comerciantes, a manera de bahías. Usted se ha visto antiguamente cómo eran nuestras bahías. Ahora están arregladas, tienen sus cubículos, tienen techo. Antiguamente, ¿cómo eran? No eran carpas, ¿se recuerda? Tubos ahí o palos y una tolda. Mi amado hermano, eso hacía el apóstol Pablo. Pero ¿para qué hacía todo eso? Para poderse él mismo pagar sus propios gastos, los cuales él los invertía ¿en dónde? En el evangelio. Si a esto usted le añade, mi amado hermano, sí, que debe de llevar material bíblico. Si a esto usted le añade, mi querido hermano, que debe de regalar, en este caso, sí, material para niños. Si a esto le añade que tiene que comprar Biblia. Si a esto le añade, si todo lo que la obra en sí mismo demanda. Usted dirá, ay hermano, yo nunca me había puesto a pensar eso. Pablo menciona en este versículo 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de quienes, no del de afuera. De ustedes, de los que están recibiendo lo espiritual. Si pudiéramos también recoger de ustedes, ¿qué cosa? Lo económico, lo material, lo físico, lo tangible. Hay un versículo adicional que nos ayuda a comprender de mejor manera esto. Acompáñeme por favor y veamos ese texto. En Romanos capítulo 15, verso 25 al 29,
antes de Corintios, unas páginas antes. Romanos capítulo 15, verso 25 al 29. Cuando Pablo hace un viaje a un lugar sumamente lejano desde Jerusalén, obviamente que desde Jerusalén era una distancia enorme. Y se propone, como lo dice ahí la Biblia, ir hacia Roma. Pablo se ve obligado, ¿sí?, a pedir ayuda. Ayuda material, económica. Mira lo que dice, ya lo tiene. Verso número 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar. Me encanta porque ese término también se utilizaba en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan qué hacían los sacerdotes y la tribu? Ministraban en el tabernáculo. Es decir, servían en el tabernáculo. Dice, voy a ministrar ¿a quiénes? A los santos. Verso 26. Porque Macedonia eran lugares y Acaya tuvieron a bien hacer. ¿Qué cosa hicieron? Y fue visto como algo bueno. Una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están ¿en dónde? En Jerusalén. Verso 27. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, y mira lo que dice aquí, es un deber, deben también ellos ministrarle, ¿qué cosa ahora? En gratitud, claro está. ¿Qué cosa de ellos deben ahora ministrar? Los gentiles, dice ahí, lo materiales. Versículo número 28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del evangelio ¿de qué? De Cristo. Mi amado hermano, he ahí un mero ejemplo solamente de cómo la parte material es necesaria para poder sostener la obra del Señor. Pablo, mi amado hermano, si volvemos por favor a Corintios capítulo número 9, versículo número 11 nos dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Obviamente que no. Verso 12. Si otros, y ese era el problema, los apóstoles sí recibían la ayuda, pero él no. Así como en la actualidad hay iglesias que sí sostienen la obra del Señor y hay también iglesias que no les importa nada la obra del Señor. Usted no se ha topado, y no me va a dejar mentir, con iglesias que parecieran ser que se están cayendo en pedazos y tienen años de años en un sector. Usted ve la fachada de la iglesia y se está descascarando. No hay ni para un tarro de pintura. Cuando ingrese y quiere sentarse, tiene que cogerse a los lados porque pareciera ser que la silla se le va a caer en pedazos también. Si mira el altar, tiene una cortina que tiene siquiera unas 30 remendadas porque no hay cortina para poder renovarla. Mi amado, y en vez de parecer templos, parecen simplemente pocilgas. Y la gente piensa, sí, que mientras más destruida está, la humildad se hace manifiesta. Y eso es lo que le agrada al Señor. Mi amado hermano, eso es una vergüenza. Quienes se congregan en iglesias como esta deben de tomar a su cargo la responsabilidad de embellecerla y de darle, sí, el trato que ellos mismos gustarían recibir en sus propias casas. Mi amado hermano, la obra de Dios necesita también de la parte financiera, ¿sí?, de los hermanos para poder sostener no solamente la obra, sino a quienes sirven también en ella. Dice la Escritura en el versículo número 12, si otros participan de este derecho, dice ahí, ¿sobre quiénes?
sobre vosotros. Ahora, yo no quiero ser, mi amado hermano, comparado con nadie. Pero, y yo sé que las comparaciones son feas a veces, pero a veces, mi amado hermano, pareciera ser para unos causa de molestia, pero para otros causa, diríamos, de alegría. Sería ideal de pronto que todos quienes sirven al altar, si tuvieran, por ejemplo, un vehículo en que transportarse, ¿verdad? Sería excelente, como escuchaba el otro día conversando con un hermano, que todos los quienes sirven al altar tuvieran una casa donde vivir. Sería excelente que si los que ministran en el altar no tuvieran en este caso necesidades materiales, porque obviamente el pueblo es quien está al cuidado de ellos. Mas sin embargo, los extremos son malos. Los extremos. El olvido y la despreocupación de la iglesia para con sus líderes y el exceso también, porque la Biblia dice que raíz de todos los males es al amor también. ¿A qué cosa? Pero un siervo de Dios, ojo, que siembra, y mire que utilizo esta palabrita, que siembra lo espiritual, es decir, que trabaja en la obra del Señor, no debería de tener necesidad de estas cosas. ¿Para qué? Para que con cabeza, diríamos así, y corazón, se dedique de lleno a la obra que el Señor lo ha llamado a realizar. Pero pareciera ser que en muchas iglesias esta parte pasa de largo. Los miembros se olvidan de sus líderes. Y hay quienes, por otra parte, voy al extremo, abusan de los miembros y ellos viven en opulencia y la iglesia siempre está empobrecida. Nunca hay para nada. Es fácil, mi amado hermano, enriquecerse en una iglesia si se lo hace con un corazón apegado a lo material. Es muy común, como se suele comentar a veces entre los liderazgos, que llega una Navidad y es muy común que un pastor le pueda, o un superintendente de escuela bíblica le diga a los maestros: bueno, maestros, en este año vamos a cambiar la política, que cada maestro consiga los regalos o los juguetes para sus alumnos. Y al maestro lo pone ¿a qué cosa? A correr. Hermano, ¿cuántos tengo? Imagínense que eso se implementaría, que se implementara aquí. ¿Cuántos tienen la clase de los párvulos, por ejemplo? ¿Cuánto hay en promedio? 50 alumnos casi. Por aquí están las maestras, ¿verdad? ¿Usted qué se haría, mi amada hermana, con 50 juguetes para Navidad? Dice: hermano, si con dificultad le compro al mío. Fácil. Sería fácil, mi amado hermano, delegar estas responsabilidades. Mientras afuera se podría organizar, ¿qué cosa? Tómbolas, rifas, números, ¿para qué? Para poder sacar ¿qué cosa? Fondos. ¿Verdad? Enriquecerse en una iglesia es muy fácil cuando no se tiene el llamado de Dios para dicho servicio. De hecho, hay quienes de pronto, por la acostumbrada acción de las iglesias, cuando vienen a extrañan estas labores. Hermano, ¿y cuándo vende arroz con menestra? ¿Y cuándo se hace un talento? Y yo digo: no, hermana, aquí no se hacen talentos. Y si los quiere hacer, tráigalos y obséquielo al pueblo del Señor. No, pues hermano, si es para los fondos de la iglesia. No, las iglesias no pueden sustentarse vendiendo arroz con menestra ni haciendo chuzo a la salida del culto. La iglesia debe de saber y debe de entender que se sostiene por obediencia al Señor, dando sus diezmos y dando sus ofrendas también. No esperando recibir algo a cambio para poder dar en la obra de Dios. Mi amado hermano, una pregunta. Sería factible hacer, en este caso, o dar la responsabilidad de poder pedir. Claro. Sencillo. ¿Por qué muchas iglesias están alcanzadas en dinero? Simplemente porque al pueblo no se les enseña. Eso es todo. Si al pueblo se le enseñara la palabra de Dios, las iglesias cristianas no tuvieran este tipo de contratiempos. Dos, y esto es lo más importante, cuando la iglesia
en este caso si sale a relucir o se da a conocer como de parte de Dios, Dios se encarga también de su provisión. El problema también de las iglesias actuales es que muchos levantan iglesias como que están levantando un negocio. Decía un hermano hace mucho tiempo que enseñaba, sí, que hay quienes levantan iglesia en cada zaguán y parecen puestos de salchipapa. Están por doquier en cualquier lado. Las iglesias deben de ser levantadas primeramente, sí, en Dios. Sabiendo que cuando es Él quien ha ordenado levantar iglesia, Él se encargará de sustentar y de enviar gente fiel para dicha obra. Ese es el problema. Mi amado hermano, de ahí que muchos ministerios que dicen sostenerse por fe, dicen muchos a manera de broma, por fechoría. Porque tratan de desplumar al pueblo para poder sustentar obras que Dios nunca les ha ordenado que levanten. Y por eso es que el pueblo se queja y luego son los malos testimonios. Y luego, mi amado hermano, el pueblo que hace en esas iglesias entra y por las mismas se va. Nunca permanecen fieles. Porque saben que ahí todo es dinero, dinero sobre a la entrada, sobre en medio culto, sobre al final. Sí, y está siempre, mi amado hermano, el pueblo sí, siendo mermado en la parte financiera. Y no puede ser así. Pablo reconocía que su labor necesitaba el apoyo financiero. No en función de algo que él no hacía, sino de lo que él ya había en este caso realizado, la obra de Dios. Dice la Biblia en el versículo número 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más quiénes? Nosotros, es decir, los que también trabajamos. Pero no hemos, y aquí es donde muchos sí claudican, pero no hemos usado de este derecho. Ojo, Pablo, y entienda esto bien, si bien claro para futuras de pronto diálogos o enseñanzas, Pablo no es que no quería que se lo sustente. De hecho, Pablo en esa carta, por lo que estamos leyendo, está pidiendo a gritos, ¿qué cosa? Sustento. ¿De parte de quién? De la iglesia. Pero hasta ese entonces, Pablo no había hecho, ¿qué cosa dice la Biblia? No hemos hecho uso de ¿qué cosa? De ese derecho. Y eso es otra cosa. El hecho de que Pablo no haya hecho uso de ese derecho es como que usted ha escuchado en la vía laboral que dicen que los derechos del empleado son ¿qué cosa? Y ¿alguien se acuerda? Ya le di la pauta con la I. Son irrenunciables. Es decir, que si usted se quiere ir de un trabajo y el patrón le dice, oiga, le toca una liquidación de tanto, usted puede llegar a decir, no la quiero, cójasela. Pero si después de 10 años le hace falta dinero y dice, cierto que yo no cobré una liquidación, pregunto, ¿le pagan o no le pagan la liquidación? Después de 10 años, sí se la pagan. Es un derecho irrenunciable. Puede ir ¿a dónde? Al Ministerio de Trabajo y hacer la gestión. Y así hayan pasado 10 o 20 años, el patrón está en obligación de ¿qué cosa? De darle la liquidación. Ah, muchos dirán, hermano, no lo sabía, mañana mismo me voy. Sí, es un derecho. Usted podría hasta afirmar que no lo quiere, pero es un derecho irrenunciable. Mi amado hermano, ese derecho Pablo sí lo tomó a su cargo. Él dijo, mi labor amerita ser sustentada, pero yo no he hecho uso de ¿qué cosa? Del derecho de que lo hagan. Pero eso no significa de que él no lo estuviese necesitando. Mucha gente dice, porque asocia esta parte, dice, uy, dice, pero, ay, los pastores que viven muchas veces del dinero no deberían porque el evangelio no se vende. No, esto no se trata de vender el evangelio. Esto se trata de que el pastor que trabaja debe también, ¿qué cosa? Ser sustentado por ese trabajo. Ojo, el que trabaja.
pastor vago no merece ni un vaso de agua. Amén. Un pastor ocioso, un pastor que no está haciendo su función, no debería de recibir ni un solo centavo. Me incluyo si caigo en ese error. Una pregunta. Buena pregunta. Sí, y la voceo para que pueda salir grabada también. Sí, si un pastor no trabaja, la iglesia pudiera dejar de diezmar o ofrendar, ¿para qué? ¿Con qué objeto lo haría? Por la pregunta que me dice, para que este varón no reciba ni un solo centavo. Bueno, buena pregunta. Aquí viene la contraparte del asunto. Bíblicamente, yo también he estado sentado en las bancas. Es por ende, a mí también me toca, ¿qué cosa? Ofrendar y diezmar. Ahora, mi derecho como miembro, diríamos así, del cuerpo de Cristo, aún siendo pastor, yo también ofrendo y diezmo también. Ahora, si mi intención es, ojo, si mi intención es privar al Señor, porque por ahí va, la ofrenda, ¿a quién se la doy? ¿A quién se la doy la ofrenda? Y el diezmo, ¿al pastor? No. ¿A dónde va mi corazón cuando ofrendo y diezmo? Al Señor. Dios le dice, al que ministra, esto te pertenece y esto no te pertenece. Ahora, mi labor como obrero, en este caso del Señor, sí, es recibir esto. La labor de la iglesia es dar para el Señor. Si el pastor se come la plata y no la devenga trabajando como se debe, él le tendrá que dar cuenta a Dios. Yo no puedo ponerme, diríamos así, en el plano de que, como no trabaja, no voy a ofrendar o no voy a diezmar para castigarlo y sienta, mi amado hermano, estaría tomando el lugar de Dios. ¿Por qué? Porque quien puede juzgar y dar sentencia es solamente el juez, legalmente hablando, ¿verdad? Y si vamos a la parte espiritual, Dios, que es el juez de toda carne, se encargará de darle la retribución que este varón, en este caso por su ociosidad y su irresponsabilidad, que no ejerce su labor, está fallando. Él se encargará de darle la paga. Claro que el evangelio sufre malos testimonios por esta causa. Claro que sí. Por eso es que, amado hermano, yo pongo muchas veces en tela de duda personas que abren iglesias y se autoproclaman pastores. A mí me parece inaudito que un pastorado nazca por un sueño. Uy, yo soñé que me vi en un atrio. El Señor me está empujando al pastorado. Y si te enseñó en la y si te hizo soñar que estabas en la luna, no eres astronauta. ¿Verdad? Mi amado hermano, usted no puede dejar algo tan delicado, ¿sí?, a la expectativa de un sueño. Debe de haber de parte de Dios una revelación. Y usted debe de sentir lo que diga, así como son los requisitos para ser obispo, que también Corito nos lo va a enseñar más adelante. El que anhela en su corazón el obispado. Pero aquí muchos anhelan es ser avispados. Hay quienes dicen, hermano, no tengo trabajo, voy a hacerme pastor porque ahí está la plata. Graso error. Hay quienes también adquiriendo el pastorado dicen, hermano, voy a ser pastor, pero voy a continuar con mi trabajo. Graso error también. El pastorado es una labor que debe de ser asumida, si se lo quiere hacer bien, a tiempo completo. Si no tiene para ir, así diríamos, sí, en ese caminar, no se meta a ser pastor. Porque no se puede servir a dos señores. No se puede. Y si usted quiere servir y quiere, si no abandonar sus negocios, va a hacerlo mal. No va a rendir ni allá ni peor acá. Con una gravedad. Acá puede ser que usted venda llantas, pero aquí usted administra vidas. La llanta, bueno, explota, no importa, ¿verdad?
la garantía saca la mala y le pone otra. Y si se muere una vida acá, ¿qué hacemos? Le cambio el papá a la familia. Mi amado hermano, la labor pastoral es una labor que debe de obtener, para quien se pone en esa vereda, debe de poner todos sus 5 sentidos en ella. Todo su esfuerzo, porque la obra de Dios así lo demanda. Dice la Biblia, mi amado hermano, sí, en el capítulo número 9, sí, de la primera carta a los Corintios, sí, versículo número 12 estamos, terminando el verso 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino, y aquí está, diríamos, lo penoso, sino que lo soportamos todo. Es decir, que la iglesia tenía para sostener, pero él, no queriendo agravar a la iglesia, dice, no me den. Pero ojo, ese no me den, ¿a dónde lo impulsaba? A Pablo. ¿A qué? ¿A qué lo impulsaba? A trabajar para poder, ¿qué cosa? Para poder sustentarse. Y eso es lo penoso. Ojo, Pablo hizo uso de esto como un derecho propio a renunciar. Mi pregunta es para ti: ¿a qué has renunciado tú por causa de Cristo? En mi caso personal, yo renuncié a los diezmos. Tengo por ley bíblica, todo pastor lo tiene, a hacer uso absoluto de los diezmos. Ya lo leyó ¿en cuál es? Número 18 verso, por eso topé ese verso. ¿Verdad? Números 18, 21, ¿qué dice? Los diezmos serán, ¿qué cosa para ti? Léalo, vuélvalo a leer. ¿Qué dice? Verso 21, 18, 21, números. He aquí, mira que el mandamiento no lo da Aarón, lo da Dios, sí, a la tribu. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. Y dice en Israel por heredad. ¿Pero por qué causa se los dio? Por su ministerio. Y dice, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Yo renuncié a ese derecho. No significa que no lo pueda ejercer. Pero si yo hiciera uso de ese derecho, usted me viera con carro nuevo. Y no porque no lo merezca. Lo necesito. Tengo que comprar llantas por ciento. Ya se me reventó una, la cambié por otra usada. ¿Por qué no hago uso de ese derecho? Yo pudiera decirle a la hermana Tangita, 4 llantas, las necesito porque no me voy a pasear a la playa con esas llantas. ¿A dónde me meto? ¿A dónde me ven? ¿A dónde? ¿Ah? ¿Verdad que sí? La uso en el ministerio, pero no hago uso de ese derecho. ¿Para qué no hago uso de ese derecho? Para que la obra de Dios pueda continuar. Porque si yo hago uso de ese derecho, serían por lo menos $300 y con $300 yo compraría 1000 bloques para la Flor de Bastión. Ojo, no se confunda. Eso no implica que no lo pueda hacer. ¿A qué ha renunciado usted? Por causa del Señor. Sabiendo que en Dios tiene derecho a muchas cosas, pero por causa de Dios renuncia voluntariamente para ejercer en Dios, diríamos, una recompensa más sublime. Hay quienes no quieren renunciar a sus derechos, sino que más bien se ponen en una postura de reclamarle a Dios cosas que usted lo merece.
Pero que, mi amado hermano, en prioridad de servicio a veces hay que soportarlo todo. Eso es lo que dice Pablo. No es que no lo necesite, lo necesito. Y tanto lo necesitaba que lo dejó por escrito. En una carta. Lo necesita. Pero renuncia a lo que necesita. ¿Para qué? Para no agravar, ¿sí?, la obra del Señor, sabiendo que siempre entre el pueblo no faltará alguien que diga: ahí está, yo sabía que él se llevaba la plata. Ese es el punto. ¿A qué ha renunciado usted? Hay quienes, por ejemplo, no renuncian, ¿sí?, a muchas cosas materiales para ponerlas diríamos así, a los pies del Señor y decir: Señor, úsalos tú. Hay quienes, por ejemplo, teniendo cómo ayudar en la obra, simplemente no lo hacen. Y no porque no lo puedan hacer, lo pueden hacer. Pero se acogen al derecho y renunciar y dicen: sí, Señor, es verdad, pero esto tú me lo diste y yo, esto es mío, esto no lo voy a dar. Y yo: está bien. Y el Señor no es que te dice está mal, está bien, yo te lo di. Pero estaría mejor si de vez en cuando lo pones a mi servicio, sabiendo que aún el propio Señor, el Hijo del Hombre, no tenía ni una piedra para poder reposar. ¿Qué cosa? Jesús pudo haberle dicho a Judas, que el cual se llevaba la plata, porque la Biblia dice que él le sustraía: Judas, hoy me quiero comer un rico cordero asado, trae, cómpralo. Y Jesús dijo: no quiero hacer uso de ese derecho. ¿Usted cree que Jesús no tenía derecho a comer bien? ¿Ah? Pero a veces andaba tan alcanzado que solamente tenían 5 panes y 2 peces. ¿Verdad? Tenía derecho a pagar tributo cuando entró en el tabernáculo, que se pagaba una vez al año, y metiéndose de seguro la mano al bolsillo, Jesús dijo: plata no tengo. Y le dijo a Pedro: oye, tírate un anzuelo en el mar y saca de ahí, ábrele la boca a ese pez, que ahí vas a encontrar la moneda para poder pagar. A usted a veces no le da pena cuando dice: préstame 25 centavos, y usted se mira en su bolsillo: no tengo ni 10, dice así. Mi amado hermano, mira lo que dice el Señor. Versículo número 12, en la parte final. Sino que lo soportamos todo, dice ahí, por no poner ningún obstáculo al evangelio. Es decir, todos los jueves me hace lo mismo ese micrófono. Mi amado hermano, si Pablo no quería ser estorbo a la iglesia, pero él sí necesitaba la ayuda. ¿Sí me está entendiendo? Lo necesitaba, pero por los que hablan, por los que siempre le andan buscando cualquier excusa al evangelio. ¿Para qué? Para incriminar al servidor del Señor. Él dice: ay, lo necesito, pero me la trago gruesa. Y eso es lo loable en el evangelio. Dar o caminar esa milla más que Jesús nos manda a caminar, aún con nuestro adversario. ¿Te acuerdas que Jesús enseñaba a sus discípulos? Si alguien te dice: sí, dame la capa, no solamente dale la capa, dale también la túnica. Y si alguien te dice: acompáñame una milla, no vayas con él una, anda con él 2. Muchos cristianos solamente hacen la primera milla, lo que se le pide. Nunca hacen la otra. Dicen mucho: la de la gracia. Hermano, ¿me puede ayudar hoy a trabajar? Sí, pero solo hoy nomás. Y mañana, yo mañana no, pero ya fui hoy. Vaya a la 2. Haga lo extraordinario, no haga lo ordinario. Haga lo que no se le ha pedido, eso haga. Eso es lo que va a recibir recompensa en el cielo. Recuerda,
Porque si lo hacemos así solamente, diríamos de manera ligera, es porque me ha sido impuesta la carga. Pero si lo hago de amor, y siempre la obra de amor va mucho más allá. Cuando usted hace el almuerzo de mala gana, usted dice, ahí está el arroz, ya, ahí está el caldo, ya, y un jugo, ya, coman. Hay quienes dicen groseramente, traguen rápido. Cuando uno hace de amor, dice, aquí está el arroz, pero no cualquier arroz. Está un arroz pilaf. Algo adicional. Le puse choclito, le puse alverjita. Lo adorna. Cuando hace el caldo, no hace cualquier caldo. No es cualquier caldo. Es un locro bien puesto. Y no hice cualquier jugo. Hice algo que demandó esfuerzo. De pronto un jugo de badea. No hace el fresco solo. Siempre lo extraordinario, lo que demanda ese algo más, es lo que hace dar gracia en lo que se hace. Y muchos, mi amado hermano, con el aspecto material para dar a la obra del Señor, solo se limitan a hacer lo de la primera milla, diríamos así. Ya diezmé, ya está, ya cumplí. Ahí verá cómo, ahí está. ¿Sí me explico? Ya ofrendí, ya puse el dólar ahí, ya está, ya, ahí nomás, yo ya puse. Moleste a otro. Ya. Y ahí está. Nunca, mi amado hermano, hay algo más de parte de ellos. Ese es el problema. Y por eso muchas de las iglesias y aún de los miembros de ellas siempre viven también de la misma manera que ellos tratan al Señor, con el límite, con lo alcanzado. Nunca tienen algo más. ¿Sabe por qué? Porque el que siembra escasamente, escasamente también segará. ¿Sí me está entendiendo? Ahí está el punto, mi amado hermano. En esta situación material de la que el Pablo tanto ahonda. Y dice el versículo número 13, no sabéis. Mira, parece contradictorio. En el verso 12 Pablo dice, yo renuncio a lo que me hace falta. Pero ¿qué dice en el verso 13? Siempre la gente lee a medias la Biblia. Léalo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar? Es decir, yo debo recibir recompensa por lo que hago. Debo ser sustentado. Debo de ser estimado como tal. Lo dice el apóstol Pablo. ¿Pero por qué lo dice? ¿Porque era bonito, era guapo? No. Dicen los historiadores que era bajito y feo. Mas sin embargo, la labor que hacía era una labor extraordinaria. La Biblia menciona en el versículo número 14, así también, y aquí no solamente es una sugerencia, ¿qué dice ahí la palabra? Ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Muchos dirán, ay hermano, ha sido hasta orden. Recién me entero. Y muchos, mi amado hermano, vuelvo y repito, haciendo una mala interpretación de la Escritura, se saltan estos principios bíblicos. Mira, Pablo cuando menciona el versículo 13 pregunto, ¿qué está anunciando? ¿Lo que dice el Nuevo o el Viejo Testamento? El Antiguo. La ley para poder normar algo en la iglesia gentil que no se lo estaba haciendo. Hermano, tú estás ofrendando, tú estás diezmando. Yo le dije el jueves anterior que muchos este jueves no iban a venir, y es verdad, muchos no han venido. Para otros esta enseñanza les ha cogido de sorpresa. Uy, yo no sabía que el jueves pasado estaban enseñando esto. Hay quienes, mi amado hermano, con este tipo de pasajes bíblicos no se llevan. Cuando ven el capítulo 9 de Corintios, dice, esto no lo leo porque eso no los inspiró el Espíritu Santo. Y se leen directo, se van al 10. Se lo comen.
porque no les conviene obedecerlo. Mi amado hermano, no lo hagas porque le convenga o no le convenga. Hágalo porque es un mandamiento del Señor. Y si el mandamiento lo hace con amor, mucha más edificación va a haber en su vida. Recuerde, verso número 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan que vivan del evangelio. Cómo el apóstol Pablo aplicó ya en conclusión todo esto que estaba enseñando a Corintios, el próximo día jueves lo sabrá con la ayuda del Espíritu Santo. Y si él te habló hoy día, a fuerza o no, alábalo, porque es palabra de Dios. Oremos. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias, Señor. Tu palabra siempre será bien recibida por aquellos que, poniendo su corazón en el evangelio, saben que esta palabra los edifica. Para muchos también podría ser dura esta palabra, pero ella misma nos enseña a través de los labios de otro hijo tuyo. Mas sin embargo, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Gracias, mi Dios, porque este evangelio no va a pasar de largo en mi corazón. Lo voy a poner en mi vida, lo voy a aplicar, porque sé que si lo hago con amor, bendición tendré de parte tuya. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.